Muy buenos días, que el Señor los bendiga. Los invito a que se pongan de pie. Damos gracias a Dios porque podemos llegar a su casa, podemos congregarnos, podemos estar juntos en armonía como hermanos. Amén. Y vamos a leer un versículo, Josué 1:9. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Y no fue fácil ese esfuérzate. No era fácil la tarea que le dio a Josué. Tenía que pasar el Jordán, tenía que prepararse, tenía que santificar el pueblo. Y venía con después de Moisés, un hombre de Dios imponente y usado por Dios. Y seguramente tenía temor, tenía dudas, tenía preguntas. Pero Dios le decía: esfuérzate y sé valiente, porque yo voy a estar contigo. Y el esforzarse significa: tenés que seguir una milla más, tenés que ir más allá de lo que yo te pido, porque yo estoy contigo. Y no significa no temas, no tener temor o la ausencia del temor, sino que significa que Él nos va a dar la capacidad para sobrellevar y para sobreponernos y para pelear más allá del temor. No sé en esta mañana si estás pasando por temores, por circunstancias que te dicen: no, hasta acá llegué, no doy más, pero Él te dice: tenés que hacer una milla más, tenés que hacer un esfuerzo más, porque yo estoy contigo y yo te doy la capacidad para lograr eso. Si está dentro del propósito mío, que lo logres. Amén. Siempre dentro de la voluntad de Dios. Quizás estemos atribulados, con preguntas, no sabiendo qué va a pasar mañana, pero Él sí lo sabe. Amén. Porque está con nosotros. Amén. El salmista decía: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y cuántos beneficios nos da Dios día a día? Ya levantarnos es un beneficio, de poder respirar, de poder ver la vida, de poder ver nuestra familia, de poder ir a trabajar, de poder venir y congregarnos. Amén. Así que en esta mañana damos gracias a Dios porque Él está con nosotros. Amén. Y vamos a orar pidiéndole que Él llene este lugar de su presencia, que su Espíritu Santo toque cada corazón que hay aquí y aquellos que nos están mirando por internet. Amén. Padre de los cielos, te damos gracias porque tú eres un Dios poderoso, un Dios santo, un Dios temible, un Dios justo, un Dios que pelea por nosotros, un Dios que nos dice en cada promesa que estás con nosotros, al lado nuestro, peleando cada batalla que viene a nuestra vida, Señor. Así como le dijiste a Josué: esfuérzate y sé valiente. En esta mañana nos dice a nosotros: esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo. Haz una milla más, abrí esa puerta cerrada, volvé a abrir, porque quizás hoy se abra en el nombre de Jesús. Declará con fe, saca toda incredulidad de tu vida, levántate de donde estés, porque yo estoy contigo, yo peleo contigo. El Espíritu Santo te va a guiar en cada paso que des. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a cada hermano que ha venido a este lugar, Señor. Aquellos que nos están mirando por internet, Padre, levántalo, Señor, si está caído. A través del Espíritu Santo, sánalo, Padre Santo, si está necesitando sanidad, Señor. Dice tu palabra, Dios, que no vuelve vacía. Y en esta mañana bendecimos, Señor. Queremos bendecir esta reunión. Queremos, Señor, bendecir a aquellos que nos están mirando. Queremos bendecir al hermano, Señor, que está al lado nuestro, Padre. Queremos proclamar tu grandeza a través de cada alabanza y de cada adoración, Señor, que llegue a tu trono como perfume grato, Padre. Por eso en esta hora, Señor, entregamos esta reunión en tus manos. Espíritu Santo, muévete como tú quieres, toca, haz lo que tú quieras en cada vida. Y vamos a declarar con fe que los muros caerán en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, la honra. Amén y amén. Y vamos a empezar declarando: los muros caerán. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Sí, Señor, lo creemos. Tú eres poderoso, Dios. Y cuando cantamos, Señor, la tierra se estremece, Dios.
bendeciré al Señor a toda hora. Mis labios siempre le alabarán. Yo me siento orgulloso del Señor. Óiganlo y alégrese en hombres humildes. Alabemos juntos y a una voz la grandeza del nombre del Señor. ¿Cuántos creen eso? ¿Y cuántos quieren hacer eso? Amén. Dice, recurrí al Señor y Él me contestó y me libró de todos mis temores. Los que miran al Señor quedan radiantes de alegría y jamás serán defraudados. Amén. Nunca nos va a defraudar el Señor. Nunca. Aunque todavía no venga eso que estamos esperando hace mucho tiempo. Es el tiempo de Dios, no el nuestro, pero Él nunca nos defrauda, amén. Así que levantate de donde estás, esos pensamientos que están dando vuelta en la cabeza, rechazalos y mirá al Señor. Dice que tu cara se va a alegrar cuando lo miramos, amén. Y recurrir a Él, al único que podemos recurrir y que nunca nos defrauda es al Señor. Por eso vamos a decirle libres para adorar, amén. Él nos da esa libertad, esa capacidad de adorar cuando no tenemos ganas. Confesamos con nuestros labios alabanza al que nos da la vida, al que nos dio la salvación, al que nos dio a su Hijo a morir por nosotros, amén, que no merecíamos nada. Hoy es el momento de decirle libres para adorar. Nada me va a separar de tu amor, Señor, amén. Vamos a declararlo. For me.
Te pido que tú estés transformando lo que somos, Padre. Que podamos, Señor, seguir adorándote a través de la música, Señor, a través de estos músicos. Que tu Espíritu Santo nos guíe a dar lo mejor para ti, Dios. A echar fuera todo temor, a echar fuera todo pensamiento que no te pertenece, Señor. Somos más que vencedores, somos victoriosos en tu nombre, Señor. Cuando recurrimos a ti, tú no nos defraudas, Padre. Eres el único que no cambia, que permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles, Señor. Oh, Señor, eres bello, Señor. Eres hermoso, Señor. Y lo declaramos. Gloria, gloria a ti, oh Dios. Transforma lo que soy. De ti yo quiero
Santo. Vas a sanar a través de tu palabra seguramente, Dios. Seguimos estando en tu presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Puede tomar asiento, hermano. Muy buenos días, querida iglesia. Una bendición poder exaltar el nombre de Cristo y saber que, como Él dijo, el que bebiere, el que tomare del agua que Él nos dará, no volverá a tener sed jamás. Eso significa que en Cristo estamos completos, que Él llena todo, necesidad, todo vacío, y tiene poder para cubrir, para alentar, para sostener, para transformar, para direccionar, para refrescar y dar vida a todo aquello que pueda estar seco. Amén. Así que si le buscamos al Señor con esa desesperación que habla la canción, con ese hambre de Él, en verdad, Él se agrada de esto, porque cuando encuentra un corazón rendido de esta manera, todo lo que Él da, hermanos, no es temporal, ¿sí? A veces en un mundo tan material pareciera que todo lo que nos da pasaría por lo material, pero todo lo material, hermanos, se queda, se envejece, es temporal. Pero lo que Él nos da, hermanos, es un sustento que alcanza para nuestra vida eterna. ¿Amén? Así que agradecemos al Señor por este tiempo. A partir de esta reunión tenemos, por razones conocidas, reducido un poco el número de 50% al 30%, así que la capacidad será menor. Esperamos que haya una buena respuesta por parte fundamentalmente de la sociedad, ¿sí? Que nos estemos cuidando el uno al otro para que esto sea por solamente 10 días, ¿sí? Que pueda bajar toda curva, que Dios pueda tener misericordia. Seguimos orando por nuestra nación. Estamos en un tiempo de mucho contagio, con algunas cepas que aparentemente del virus que son un poco más contagiosas, lo cual no nos debe atemorizar, pero sí debemos tener precaución. El año pasado, a esta altura, estábamos aislados y no había muy poca circulación de virus. Hoy no estamos aislados y hay mucha circulación, así que la realidad es que hay un peligro latente de todo esto, así que hay que extremar todas las formas de cuidarnos y también seguir orando, hermanos, por los pastores que están padeciendo esta enfermedad. El pastor Juan Gómez está en terapia, mi padre también está en terapia, y la esposa del pastor Rodríguez de Tucumán también, así que oremos por su vida para que el Señor les alcance ahí donde están. Amén. Su poder obre, que sea despedido ese virus, que deje de infectar o de tomar los pulmones, básicamente, y que el poder de Dios sea manifiesto sobre sus vidas. Amén. Creemos que en todo Dios tiene control. Y en este día quiero compartir con ustedes una palabra en el libro de Génesis, capítulo 22. Vamos a leer los primeros 3 versículos y luego vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8. Génesis 22, del 1 al 3. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana,
y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Vamos al versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Amén. Bendito que oremos. Señor, una vez más en esta mañana levantamos oración a ti, Señor, ante tu trono. Señor, gracias porque a través de este tiempo de adoración hemos levantado, Señor, un altar en este lugar, como decíamos en la canción, nuestra vida, Señor, como un altar en el cual, Señor, nos entregamos por completo, sacrificio vivo, dice tu palabra, santo y agradable a ti. Señor, aquí estamos reunidos en tu nombre con la seguridad de que tu presencia está en medio nuestro, Señor. Y cuando tú estás en un lugar, cuando tú te manifiestas, Señor, en un lugar, las cosas cambian, las atmósferas, las situaciones, Señor, pasan en un segundo plano, Señor, porque al enfocarnos en tu presencia, al enfocarnos en adorarte, Señor, todo el resto de circunstancias, Señor, queda allí a los pies de la cruz, creyendo que tú, Señor, cargaste con todas nuestras enfermedades, dolencias, Señor, aflicciones allí, para que hoy nosotros pudiéramos descansar en ti y pudiéramos tener libertad. En esta mañana te damos gracias, Señor, por cada familia que ha podido llegar. Y rogamos, Señor, que a través de tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo sea trayendo luz a nuestros corazones, afirmándola, Señor, en cada una de nuestras vidas, para que esta palabra, Señor, produzca frutos, Señor, conforme a tu propósito, creyendo que no vuelve a ti vacía, Señor, y que seas tú, Señor, tomando mi vida en todo aspecto, Señor, los pensamientos, las emociones, y tu poder, Señor, sea manifestándose en medio de cada una de nuestras vidas. Señor, te rogamos que nos hables, abrimos nuestros corazones y te bendecimos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, conocemos parte de la historia de Abraham, este hombre a quien Dios le dio una promesa, le pidió que se moviera, que dejara su tierra. Parece ser que hubo 2 movimientos en cuanto a salir de Ur de los caldeos, una tierra donde había costumbres paganas, idolatría, etc. Y él escuchó la voz de Dios y respondió, se dirigió con su padre, con su hermano, con parte de su familia a la tierra de Harán, y allí recibió un llamado de parte de Dios para que se fuera a Canaán, a la tierra que le mostraría, que dejara su parentela. Y bueno, sabemos que Abraham respondió, lo hizo, se dirigió hacia Canaán. Él creía en el Señor, si bien Él es el Padre de la fe. En principio su fe era imperfecta, ¿sí? En los primeros capítulo 12 y 13 de Génesis, vemos que su fe era una fe imperfecta, porque mientras estuvo en Canaán, primero que no dejó a toda su familia, llevó a su sobrino, con quien después tuvo algún altercado. También vemos que en un momento de escasez en la tierra de Canaán se dirigió a Egipto, donde mintió acerca de su esposa, diciendo que era, haciéndola pasar por su hermana. Entonces vemos que creía en Dios, pero todavía su fe estaba siendo perfeccionada. A partir del anuncio de Dios que de él saldría una gran nación y que de su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, él tenía la seguridad que tendría un hijo legítimo, y que sería a través de ese hijo o esos hijos transmitida esa bendición a las futuras generaciones.
en términos, hermanos, de que esa bendición era la venida de Jesucristo. A partir de esa familia, de ese linaje nacería Jesús. A partir de Génesis 14 vemos que la fe de Abraham comienza a crecer, comienza a ser afirmada, todavía imperfecta, pero creciendo. Ya a partir del capítulo 18, hasta que Abraham se encuentra con el Señor, fallece, dice que, o entendemos que su fe ya era una fe madura, ya había aprendido a creer 100% en el Señor, a depender 100% de Él. Así que cuando él tenía 75 años, Dios le dice que se vaya a Canaán, que le daría descendencia. Sabemos que como pasaron los años, 25 años sin que esa promesa se cumpliera, él junto a su esposa tomaron la decisión de tener un hijo con una de sus criadas. Era algo legal en esa época. Y bueno, sabemos que tuvo a Ismael, que es una línea familiar que hasta el día de hoy está. Los pueblos semitas, Señor, semitas porque descienden tanto a Abraham, hijo de Taré, viene de la línea de Sem, por eso son semitas, hijo de Noé. Así que tiene un hijo, pero no era sobre ese hijo sobre el cual recaía la promesa de Dios. Y finalmente, a los 100 años de Abraham, 90 años de su esposa Sara, ellos tienen al hijo que tanto esperaban, al hijo amado. Lo cuidaron, lo amaron, lo protegieron. A esta altura en la que hemos leído el capítulo 22, probablemente era un adolescente, un jovencito, y encontramos que Dios hace un llamado. Abraham responde afirmativamente ese llamado: heme aquí, te escucho, quiero obedecerte. Pero Dios le pide a su único hijo, sobre quien recaía la promesa, la bendición, el milagro que Dios había hecho. Dios pide que lo sacrifique en un holocausto, en un altar. Y al leer, hermanos, en estos versículos no encontramos emociones por parte de Abraham. El mismo autor de Génesis, en otros episodios, en otras historias, vemos que habla de emociones, de enojo, de venganza, de cuestionamientos y demás. Pero en este caso, hermanos, Abraham no hace preguntas, seguramente en su interior había un conflicto, un impacto tan grande, una tristeza, porque tenía que, después de esperar tantos años para tener ese hijo, tenía que sacrificarlo. Entonces, no encontramos emociones. Aquí no encontramos a Abraham hablándole a Dios, preguntándole, argumentándole el por qué. Solamente encontramos acción, obediencia. Un hombre que temprano por la mañana preparó su asno, tomó a 2 de sus siervos y junto a su hijo prepararon todo para ir a hacer lo que Dios le había encomendado. Entonces, vemos aquí, hermanos, la obediencia de Abraham. Él se dirigió durante 3 días caminando para enfrentar esta situación, y siempre meditamos en esto: ¿cómo habrá sido ese viaje? Conversando con su hijo y sabiendo lo que solamente él lo que tenía que hacer. Entonces encontramos en Abraham, lo primero que vemos, hermanos, es una fe inquebrantable que se demuestra con una obediencia plena al Señor. Una obediencia espontánea, sin preguntas, sin argumentaciones, sin quejas. Abraham toma a su hijo, prepara todo y se dirige en obediencia hacia el lugar donde Dios le indicaría. Porque sabía, hermanos, que Dios era un Dios bueno y que Él le iba a sostener, que iba a hacer algo. Si se lo había pedido, creía que no era
para su mal, sino que algo tenía Dios preparado. Así que Abraham es probado en su fe, Abraham es probado en su obediencia, pero también Abraham es probado en su identidad. En el versículo 1 dice que Dios probó a Abraham. ¿Por qué lo probó, hermano? Probar, el mismo que lo prueba es el mismo que lo había entrenado, que había estado trabajando sobre la vida de Abraham. Y Dios sabía cómo iba a responder a Abraham, sabía que estaba en un periodo en el que su fe había madurado, en que su fe había crecido, se había establecido en su corazón, que confiaba en Él. Y él, hermanos, tenía que afirmar que creía que era el hombre que Dios decía que era. El hombre sobre el cual había una promesa, el hombre sobre el cual había una gran descendencia, el hombre sobre el cual había hecho Dios un pacto, y el hombre sobre el cual Dios haría lo que dijo que había que hacer. Así que él estaba confrontado con su identidad, con el creer que era el hombre a quien Dios había llamado y creer que Dios haría con su vida lo que le dijo que iba a hacer. Por eso hablamos de que también su identidad iba a ser probada en medio de esta crisis, y él sabía quién era y cuál era su propósito. Así que esta situación no lo iba a detener. Él con fe se dirigió al lugar donde Dios le iba a indicar. Además nos damos cuenta, hermanos, que lo hizo con fe y que Dios le honró, porque Dios honra, dice la palabra, a los que le honran. Dios honra la fe de aquellos que confían en Él. Hebreos capítulo 11, versículo 17, dice la palabra que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Acá el escritor de Hebreos, hermanos, recibe dirección del Espíritu Santo de Dios y le revela qué es lo que pasó en el corazón de Abraham. Abraham, por la fe, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. ¿Por qué hablaba de fe? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Por qué dice ahí de donde en sentido figurado? En otras versiones dice de donde en parábolas también le volvió a recibir. Porque si bien Isaac, hermano, no murió, porque cuando Abraham levantó su cuchillo para degollarle, un ángel de Dios lo detuvo, le dijo: ahora sé que temes a Dios. Y al instante, hermanos, lo que él había creído, que Dios se proveía, encontraron un carnero allí entre medio de la zarza. Así que ¿por qué dice en sentido figurado? Porque para Abraham, Isaac ya había sido sacrificado. En su mente, en su corazón, él ya lo había entregado. Por eso habla que en sentido figurado lo volvió a recibir. En el momento en que Dios le dice: no, detén tu mano, no hagas, no lo sacrifiques, es en el momento como si hubiera resucitado a su hijo, porque en su corazón él ya había entregado todo. Y Dios, hermano, honró la fe de este hombre de Dios. Dios le pidió un hijo y por la fe Abraham se lo entregó, y ahora Dios le devolvía una nación. Así es Dios. A veces pareciera que pide mucho, pero en su gracia, en su favor, lo que Él nos da no tiene comparación con lo que nosotros hemos entregado a Él. Así que, ¿cómo se manifestó la fe en Abraham? En obediencia, porque estuvo dispuesto a someterse a la voluntad de Dios sin cuestionamiento. En una adoración, porque caminó en la dirección de la que Dios le dijo. Y además, ahí en el versículo 5 de Génesis 22, le dijo a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Un adorador. Él sabía lo que eran los altares. Donde quiera que iba, él edificaba un altar y ofrecía sacrificio al Señor. Era su forma de adorar. Todavía todo lo que hoy nosotros conocemos, el perfeccionamiento de nuestra adoración en espíritu y en verdad, todavía no era real. Así que, pero él aprendió a adorar a Dios.
Tercero, tenía confianza, estaba seguro que Dios no le haría ningún daño, que Dios es un Dios bueno, es un Dios fiel. Y también estuvo en el lugar indicado, en el lugar donde rindió todos sus sueños. En ese altar, hermanos, todos sus sueños, sus anhelos, sus promesas, su bendición estaba allí, era su hijo, y él estuvo dispuesto a entregárselo al Señor. Por eso decimos que Dios honró su fe. Por otro lado, vemos que fueron días sin respuestas. Cuando Isaac le dice en el versículo 7, tenemos el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero? Qué pregunta más difícil para este padre, porque Abraham sabía quién era la víctima, el sacrificio, pero sin herirlo y sin mentirle, él respondió tan sabiamente: Dios se proveerá, Dios proveerá. Y hermanos, esta expresión Dios proveerá, que tal vez en esta época es muy común decirla, Dios proveerá, la usan muchas personas, Dios proveerá, viene de aquí, de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero no es una palabra de amuleto o de superstición. Es una palabra que debe nacer de un corazón que tiene certeza, que tiene convicciones, que cree que Dios en verdad era proveedor. Proveer significa suministrar, abastecer, surtir, aprovisionar, proporcionar, equipar, solucionar, resolver, solventar, disponer. De esa manera, hermano, Dios se manifestó. A tal punto, hermanos, que Abraham, nombró ese monte Jehová Jireh. Jehová es el proveedor. Jehová nos provee. ¿Amén? Así que esta es la historia que mayormente conocemos de Abraham. Y la aplicación de nuestras vidas, hermanos. Primero, tenemos que saber que nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe es más preciosa que el oro. Cuando se retiran los minerales de un lugar y una mezcla de minerales, la forma de separar uno de otro es por su punto de fusión, ¿sí? Al llegar a ciertas temperaturas hay un punto en el que los metales se funden, ¿sí? Y comienzan a separarse del resto. Luego habrá otro punto en el que otro metal se fundirá y así sucesivamente. Pero el tema es, hermano, que nuestra fe va a ser probada siempre. Y Dios nos prueba no para que desaprobemos, sino que para que podamos ver que Él es fiel, que podemos confiar en Él, que podemos tomarnos de su mano y caminar con confianza. Y esa es una de las enseñanzas. Podremos seguir confiando y obedeciendo a Dios en medio de la adversidad, en medio de la crisis, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio de la lucha, en medio de la injusticia. Amén. Tenemos el ejemplo de un hombre que, aún viendo muy de lejos la promesa de Dios, la creyó en su corazón. Hoy nosotros tenemos la promesa cumplida en Jesucristo. Así que tenemos las herramientas, la posición, hermanos, una posición mejor que la de Abraham. Podemos mantenernos en fe, respondiendo en obediencia a Dios, con una fe inquebrantable. Segundo, como Abraham, debemos tener esa fe firme que nos lleve a ser obedientes, que estemos dispuestos, hermanos, a hacer lo que Dios nos pide. Hay veces que Dios nos pide que nos movamos. Dios le pidió a Abraham que se moviera. Hay veces que Dios nos pide que dejemos algo. Abraham tuvo que dejar separarse de su sobrino Lot. A veces Dios nos tiene que tratar, pero hay que responder, hermanos, con una fe firme, con una fe genuina, para que podamos, hermanos, llevar a cabo lo que Dios nos encomienda, por más difícil que sea. Porque el Dios que nos llama es el Dios que provee. Amén. Tercero, nuestra identidad será puesta a prueba. Abraham
cuando salió de Ur de los caldeos, se llamaba Abraham. Simplemente Abraham, que quiere decir Padre enaltecido. En un momento Dios le cambió el nombre. Le llamó Abraham, Padre de naciones. Así que cada vez que él le nombraban, le decían Padre de naciones, siendo que no tenía hijo. Así estuvo 25 años. Pero finalmente la respuesta de Dios fue dada. Y por eso, porque él siguió creyendo y sabiendo que él era Padre de naciones, tuvo la confianza, creyó en esa identidad que Dios le había dado y aún estuvo dispuesto a ofrecer su único hijo Isaac en sacrificio, según lo que Dios le había ordenado. Así que, hermano, tu identidad, mi identidad siempre van a ser probadas. A Jesús, cuando estuvo en el desierto, el mismo diablo le probó la identidad. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Y justamente, hermano, cuando vienen las pruebas, las dificultades, las luchas, las enfermedades, todo aquello, hermanos, nuestra identidad es confrontada. Allí es donde debemos seguir creyendo que somos hijos de Dios, que somos amados por Él, que sus promesas se cumplen, que Él nos sustenta con su diestra de poder, que Él no se ha olvidado de nosotros, que Él, a pesar de que a veces no responde, Él está obrando, Él está trabajando en favor de nuestras vidas. Amén. Y ahí es cuando debemos creer, no solamente quiénes somos en Cristo, sino lo que Él nos ha llamado a hacer, saber y tener seguro, Señor, tú me has llamado a ser tu hijo, a ser discípulo a todas las naciones, a enseñarles que guarden todas las cosas, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, dijo Jesús. Esa es la confianza que debe estar, esa es la identidad que es puesta a prueba con la crisis. Cuarto, Dios honra a los que le honran. A veces que nos puede generar temor, confiar en determinadas circunstancias. Cuando viene la crisis, cuando viene la desesperación sobre nuestras vidas, es muy difícil evitar que vengan ciertos pensamientos, evitar que nuestras emociones comiencen a desestabilizarse. Pero qué importante, hermano, es saber que si caminamos en fe, como lo hizo Abraham, Dios nos va a honrar, Dios se va a glorificar. Esta palabra no es solamente para Él, Él estuvo dispuesto a renunciar a todo, a dejar todo en el altar de Dios. Y hermanos, cuando Él lo hizo, Dios se glorificó, Dios se manifestó. Dios no solamente le permitió seguir con su hijo, Él proveyó un carnero para que le pudiera adorar, que se cumpliera lo que Él le había dicho a los siervos que tenía, que iban a adorar, y volvían. Pudo ver a su hijo crecer, pudo ver la promesa de Dios en marcha. Y eso es lo que va a ocurrir, hermano, cuando le creemos al Señor. Amén. Cuando confiamos a pesar de las dificultades, cuando creemos a pesar de que vienen las preguntas, a pesar de que vienen los señalamientos. ¿Y cómo es posible que como hijo de Dios, y cómo es posible que como hija de Dios estés padeciendo, estés pasando por esta situación? Nuestra fe debe estar firme, sabiendo que Él proveerá, Él sustentará, Él aprovisionará, Él nos equipará, Él obrará, Él cubrirá toda necesidad, Él sanará toda enfermedad, Él obrará conforme a su poder, su potencia, su omnipotencia. ¿Amén? Entonces, por eso, hermanos, Dios ha de honrar a aquellos que se atreven a confiar en el Señor, aún en medio de la dificultad. Cuando todas las cosas van medianamente bien, es un poco más sencillo sostenerse en fe, en la identidad, caminar en obediencia. Pero lo que Dios dice es: hay que caminar en obediencia, hay que caminar en fe, y hay que caminar con la identidad firme en medio de la tribulación, no perderla. Jesús lo hizo, estando en medio arriba de la cruz. Lo vimos el otro día, que tanto la gente como los religiosos, como los que estaban colgados junto a Él, estaban cuestionando su identidad. Si eres hijo de Dios, si realmente sos Dios, bajate de la cruz. Sin embargo, Él sabía su identidad y sabía cuál era el propósito que Dios tenía con Él, y jamás se movió de acuerdo a los planes del hombre, sino que se movió a los planes de Dios, y Dios se ha glorificado sobre Él. Amén. Ha honrado esa confianza, le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Quinto, aprendemos que hay días sin respuesta. Tal vez algunos se encuentren en esta etapa de su vida, en donde hay
preguntas sin responder, en donde hay preguntas que nadie puede responder, porque hay, para algunas cuestiones hay respuestas, hay consejos, hay palabras de aliento, pero hay otras, hermanos, situaciones en las que no hay respuesta. Pero aquí aprendemos de Abraham que hay un Dios que sí tiene respuesta, que hay un Dios que hace provisión aún en nuestras limitaciones, aún en nuestra escasez, aún en nuestra confusión, aún en nuestros padecimientos. Estamos viviendo, como decía Andrés al principio, en un tiempo de tanta inestabilidad, de tanta incertidumbre, que no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, qué es lo que va a pasar la semana que viene, qué va a ser de todo en cuanto a economía, en cuanto a salud, en cuanto a educación, en cuanto a trabajo. Hay una gran incertidumbre. Esto genera, hermanos, grandes tensiones en las vidas, en los corazones. Pero qué bueno es saber, hermanos, que un hijo de Dios tiene ejemplos bíblicos de hombres, de mujeres que le creyeron a Dios, que se movieron en obediencia, que a pesar de las dificultades confiaron en el Señor y pudieron en esos tiempos sin respuesta decir: Dios proveerá, Dios lo hará, Dios estará obrando. Como leyó el hermano Josué 1:9, que decía: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Amén. Y lo primero que confrontó el Jordán, lo segundo que confrontó las murallas de Jericó. Pero todo aquel que cree y se mueve de acuerdo a lo que Dios le dice, hermano, Dios lo respalda y Dios le honra su fe. Así que Dios proveerá, querida iglesia. Hay respuestas que no tenemos, pero sí hay una que nos da Abraham: Dios se proveerá, Dios obrará, Dios encaminará, Dios abrirá las puertas, Dios soltará los recursos, Dios abrirá el mar si lo tiene que hacer, Dios enviará un ángel si lo tiene que hacer, pero siempre hay que confiar en que Él todo lo puede. ¿Amén? No es motivacional, es fe. Podemos salir motivados acá, ahora sí, yo lo creo, pero si no hay una fe que nace en un corazón, una confianza genuina en el Señor, será imposible. Pero cuando esa fe, aún cuando está siendo perfeccionada, es firme en el Señor, con convicciones sólidas en Él, Dios te va a honrar esa fe. Amén. Dios proveerá. Dios quiere que dependamos de Él. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ellos pensaban que iban a morirse de hambre. Sin embargo, cada mañana Dios derramaba en el desierto una sustancia llamada maná. Y nosotros lo relacionamos con el pan, pero era algo más que pan. Tenía todos los nutrientes, ¿sí? Proteínas, fibras, hidratos necesarios para que toda una nación en medio de un desierto se mantuviera sana y firme. Pero Dios les dijo: yo quiero que todos los días lo recojan. Todos los días van a tener que esperar en mi provisión. No quiero que recojan de más. No quiero que acumulen para más adelante, porque se va a echar a perder. Y dice la Biblia que hubieron algunos que acumularon de más. No solamente levantaron ese maná para el día, sino que se aprovisionaron para los futuros días. Y dice la Biblia que eso se echó a perder. Y así nos pasa muchas veces. Dios quiere que cada día dependamos de Él. Pero muchas veces en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades queremos solucionar, queremos acaparar, pero eso se arruina, se echa a perder, porque nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en el Señor. Aun cuando damos pasos para solucionar alguna dificultad, tenemos que confiar, tenemos que pedirle su dirección, tenemos que pedir su aprobación en lo que hacemos, para que Él siga respaldándonos, para que caminemos en fe, y Él siempre honrará esa fe genuina. Dios proveerá en medio de toda necesidad. Amén. Porque habrá gente que solamente nos podrá acompañar un tramo del camino, ¿sí? Una empresa, un banco, los médicos, la medicina, solamente podrán hasta a un cierto nivel llegar. A partir de ahí
siempre deberemos confiar en el Señor. Aquí en Argentina tenemos esta experiencia en una economía que varía, que fluctúa, en una sociedad que no tiene firmeza, que es la sociedad que alguien llamó líquida. Nos toca vivir en esos vaivenes, pero qué bueno saber, hermanos, que Dios, a pesar de todo aquello, nos va a llevar a destino. Amén. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra a la tierra que Dios, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Dios lo llevó a destino. Le dijo: sacrifica a tu hijo Isaac en el monte que yo te diré. Dios lo llevó a destino. ¿Y qué cree que va a ocurrir con nosotros, hermanos? Dios nos va a llevar a destino. A pesar de que se presente un montón de obstáculos, de situaciones, de inconvenientes, de imposibles, Dios te va a llevar y me va a llevar a destino. Amén. Él proveerá. Amén. Él proveerá. Cuando se cierra la puerta en otro lugar, cuando se cierra la puerta de los bancos, de las fábricas, de las empresas, de la salud, de la justicia, de lo que fuere, Dios proveerá. Gloria a Dios. Dios sacó a Pedro, hermano, de la cárcel, lo vimos el jueves pasado, sin mediar nada. Dios obró. Cuando Dios obra, hermano, ningún ser humano, ningún organismo puede tener el poder y el accionar de Dios sobre una vida que le ha creído y que se ha confiado en el Señor. Amén. Amén. Filipenses 4, 19 y 20. Terminamos con esta palabra. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Dios, hermano, provee, cuida todo aquel que ha creído en Él, que lo ha recibido en su corazón, que se mantiene en integridad, que camina en santidad, que busca obedecerle, porque esa es la respuesta a la obediencia. La respuesta de fe es confiar, pero también obedecer. Hermano, Dios va a proveer. Lo que no podemos decir nunca es cómo y cuándo. No sabemos cómo lo hará, pero sí sabemos, hermanos, que Dios lo hará. Abraham no sabía cómo hacer, cómo sería, dónde y cuándo. Sin embargo, Dios sí lo sabe. Y a veces llega en el momento extremo. Abraham levantó su mano con el cuchillo para degollar a su hijo. Y hasta ese momento Dios le permitió llegar, porque vio que tenía un corazón temeroso de Él. Que primero estaba Él, primero estaba su voluntad, primero estaba su propósito, segundo estaba su sueño, segundo estaba su hijo, segundo estaban sus anhelos. Así que, querida iglesia, Dios va a proveer. No sé lo que pueda estar pasando, no sé lo que pueda estar viviendo. Dios va a proveer, Dios va a sustentar, Dios va a abrir puertas, Dios va a sanar, Dios va a cubrir, Dios va a fortalecer, Dios se va a llevar toda tristeza, Dios se va a llevar todo el dolor, Dios va a afirmarte en tu identidad, vas a poder sentirte pleno y plena en el Señor, vas a encontrar tu propósito solamente caminando en sus manos y vas a ver las cosas maravillosas que Él hace a través de tu vida. Cuando el mundo te puede haber tenido un poco, menospreciado, Dios no lo ha hecho, porque Dios te ha llamado con un propósito. No somos un número acá que va y viene a las reuniones, somos gente con destino, gente con propósito, que puede influir, que puede ser luz, que puede ser sal, pero tiene que caminar creyéndole a Él. Amén. No sé cuál será su necesidad, no sé cuál será su respuesta o sus preguntas sin respuesta, no sé cuál será su tiempo, el tiempo en el que está viviendo, pero muchas veces nuestra mente se da por vencida. Nuestra mente encuentra un obstáculo infranqueable y parece que no vamos a poder seguir adelante. Pero la palabra de Dios nos enseña en esta mañana que tenemos que confiar en Él. Para Él no hay mar que no se pueda pasar, no hay monte que no pueda caer en el mar, no hay dificultad que lo pueda frenar a su propósito sobre nuestras vidas. Así que Dios siempre te va a proveer. Si te ha llamado con propósito, te va a proveer para que puedas cumplir con ese propósito. Así que no tenga temor, iglesia, afírmese en el Señor, y en medio de la tribulación, en medio de la incertidumbre, en medio de la angustia, en medio de los temores que se levantan, como decía el hermano por allí, por lo que vemos a nuestro alrededor,
nuestra fe tiene que estar puesta en el que todo lo puede. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Si Él lo hizo, si Él lo logró, si Él lo cumplió en la cruz, nosotros lo podemos hacer en su nombre bendito. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Señor amado, en esta mañana te damos gracias, Señor, por la vida de tu hijo Abraham. Señor, él estuvo confrontado con una situación tan fuerte, Señor. Cada papá, cada mamá puede ponerse en ese lugar y pensar lo que sería sacrificar a su propio hijo. Pero no solamente era el único, sino que era sobre quien descansaba la promesa de Dios. Muchas veces, Señor, tú has hecho milagros en nuestras vidas, tú has hecho cosas extraordinarias, y aún eso sueles pedirnos que te lo entreguemos en el altar de sacrificio, en el altar de la obediencia, en el altar de la fe. Señor, en esta hora, tú que conoces nuestros corazones, Señor, tú que conoces el corazón de tu iglesia, nos traes esta palabra, nos traes el ejemplo de Abraham y nos dice que tú estás, Señor, por nosotros, con nosotros. Que si creemos, que si confiamos en ti, tú honrarás nuestra fe. Que no hay imposibles para ti, Señor, que no hay inalcanzables para ti. Que podemos caminar en obediencia, que podemos estar seguros que aunque hoy no tenemos respuesta y no vemos salida, tú sí la tienes, y en el momento oportuno llegarás, Señor, con la respuesta, llegarás con la salida, llegarás con la apertura, llegarás, Señor, con el recurso, llegarás con la sanidad, llegarás, Señor, con el trabajo, llegarás, Señor, con la solución, porque tú eres proveedor, tú eres Jehová proveedor, tú eres Dios proveedor, tú eres aquel que se interesa por sus hijos, tú eres aquel que dice la palabra: joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho justos y además nos has dado esta promesa que no nos vas a abandonar, que no nos vas a desamparar, que no nos vas a dejar solo, que vas a estar siempre a nuestro lado. Por eso en esta mañana te honramos, Señor, te exaltamos, reconocemos que tú todo lo puedes, Señor, que en nuestra limitación a veces llegamos a darnos por vencidos, Señor, a parecer que no vamos a poder cumplir, pero Señor, tú estás permitiendo que sea aprobada nuestra fe, que sea aprobada nuestra obediencia, que sea aprobada nuestra identidad, y cuando funcionamos, Señor, con convicciones firmes en ti, Señor, no de acuerdo a lo que nos dicen las circunstancias, sino de acuerdo a lo que dice tu palabra de nuestras vidas y de lo que tú has de hacer y de tus bendiciones y tus promesas, Señor, es allí cuando tú honrarás nuestra fe y veremos, Señor, cómo todo, Señor, comienza a direccionarse para bien. Lo creemos, Señor. Te ruego que fortalezcas a cada vida, a cada corazón, y si alguno está transitando por un tiempo de inquietud, por un tiempo de zozobra, por un tiempo de debilidad, por un tiempo de tristeza, por un tiempo de enfermedad, por un tiempo de escasez, por un tiempo de confusión, en el nombre de Jesús reciba, Señor, esta palabra. Aún, Señor, tomamos autoridad y rechazamos todo lo que no sea tuyo, espíritu de condenación, espíritu de confusión, espíritu de debilidad, espíritu aún, Señor, de incredulidad. En el nombre de Jesús retroceda, Señor, por tu poder en este tiempo, y que tu iglesia pueda pararse firme, sabiendo que si confiamos en ti, no nos vas a defraudar, no nos vas a abandonar, nos sostendrás con tu diestra de poder. Y como le dijiste a los discípulos: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aquí estamos, te honramos, te bendecimos, Señor, y te damos a ti toda gloria, toda honra, Señor, todo honor. Eres invencible, no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. No tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si me
alabado, Señor. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya. A una sola voz, a una sola voz, nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. No tengo temor, mi corazón tú tienes en control. No tengo temor, mi corazón tú tienes en control. No me falta nada. Si te tengo a ti, solo a ti, no me falta nada. Si te tengo a ti. Vamos a reafirmar quiénes somos en Cristo. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y que nadie se enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y que nadie se enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposible, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón, no hermano, tengo temor. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes, no me falta nada. No me falta nada. Si te tengo a ti, no me falta nada. Si te tengo a ti, te damos la gloria, te damos las honras, Señor, a ti. Y te pedimos, Dios, que nos acompañes en nuestros hogares, Padre. Que seas tú, Dios, en nosotros. Que nuestros planes, Señor, sean tus planes, Padre Santo. Te pedimos que estés en cada uno de nosotros, Dios. Que tu Espíritu Santo nos acompañe en nuestros hogares. Que tengamos una semana en victoria, Padre Santo. Que confesemos a cada paso, Dios, que tú estás con nosotros, Dios. Que no nos falta nada si tú estás con nosotros, Dios. Que no tenemos temor si tú estás con nosotros, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te honramos, te damos gloria a Dios. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Amén, gracias, Señor. Recuerde, antes de glorificar a Dios, que los diezmos de ofrendas, acá está el cofre, salimos por este lugar y nos vemos nuevamente el jueves a las 20:30 horas. Amén. Glorificamos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor los bendiga, que tenga una excelente semana en el Señor.